Vamos a continuar. Y la Tierra, bueno, tiene forma, nunca he entendido a los geógrafos por qué, pero dicen que la Tierra tiene forma geoide. ¿Y geoide qué significa? ¿Qué significa geoide? ¿Qué significa geo? Y oide, cuerpo. O sea, la traducción sería que tiene forma de tierra. Es la forma, ¿no? Entonces la Tierra tiene forma de tierra. Ya es un poquito raro, pero los geógrafos dicen que no es una esfera. ¿Por qué? Porque nuestra Tierra, sus polos están, digamos, que como colapsándose hacia el centro. Entonces está un poquito ovalada, pero no tan ovalada como para que sea efectivamente un óvalo. Y como somos muy egocentristas, dijimos, nuestra Tierra tiene forma especial, es geoide. Así que si les llegan a preguntar, la forma de la Tierra no es esférica, ni elíptica, ni naranja, ni pera, lo que sea. Es geoide. ¿Queda claro? Venga, el 70% de nuestro planeta es agua. Entonces, ¿qué porcentaje de nuestro cuerpo es agua, compañera? Sí, le hablo a usted. ¿Qué porcentaje de nuestro cuerpo es agua? 70. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿O todos dicen que 70? ¿180? ¿70? ¿Ok? Le entendí mal, compañero, disculpe. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Nada? No tenemos nada de agua. Ok, 70%. De nuestro cuerpo depende del tamaño y de la fisiología de cada uno, pero va del 70 hasta el 75%. O sea, básicamente somos garrafones con patas que andamos por allí, conviviendo con otros garrafones también. Y del 70% de la Tierra que es agua, ¿qué porcentaje de ese agua que está allí es dulce? ¿No? 3%. 3%. ¿Y compañera, eras Alejandra? Itzel, malita sea. Itzel, de ese 3%, Itzel, ¿cuánto podemos ocupar de ese 3% de agua dulce? ¿O podemos ocupar el 3%? No, ¿cómo cuánto? ¿Punto y algo? O sea, ¿sí? No, yo creo que es un poquito más que punto y algo. ¿Cuánto le echan? ¿Cuánto? 1%. Efectivamente, solo podemos ocupar 1%, compañera. Yasmín, ¿por qué el 1%? Está congelado. O sea, congelado, pero ¿en dónde? O sea, porque congelado es todo el agua congelada, ¿no? Entonces el hielo que ocupan para sus pedas tampoco. ¿Cuenta? Pues sí cuenta, ¿verdad? ¿Dónde está ese agua congelado? En el polo, en los polos. No solamente está en uno, en ambos polos, ¿no? Bueno, ahí se encuentra congelada y por eso tenemos un enorme problema. ¿Por qué? Porque solamente el 1% del agua dulce lo podemos ocupar. Y de hecho, no es el 1%, porque hay agua que está contaminada. Por allá en Sonora, el Grupo México, que es una minera, derramó metales pesados en el río. Concretamente, si no mal recuerdo, era arsénico. Y entonces todo el agua del río quedó contaminada y los metales pesados no se pueden filtrar. O sea que ese río valió gorro, para términos prácticos. Entonces, de ese 1%, pues es un poquito menos, ¿no? Y entonces por eso la escasez de agua es muy problemática. Recientemente, cuando pensamos que se va a acabar el agua, pensamos, bueno, pero tal vez mis nietos ya no tengan agua, pero yo sí. Pero no, es más grave el problema. En Ciudad del Cabo recientemente se quedaron sin agua. Toda la ciudad no tiene agua en África. Y pueden pensar, quizás se imaginan ahí un poblado perdido en África con una tribu, pero no, es una ciudad completita. No hay agua, abren la llave y no hay agua. Están esperando que llueva para ver si pueden recolectar lo más que se pueda. Y no nos tenemos que ir tan lejos. En la Ciudad de México, algunas delegaciones se quedan sin agua por semanas. Concretamente las más pobres, como Iztapalapa. Toda la delegación se queda sin agua. Y no hay agua por una semana o 3 días. Y tienen que llevar pipas para abastecer. Entonces el problema nos está alcanzando. No es como que, en 50 años. No. Es que pronto se va a acabar el agua. Por eso piénsensela 2 veces la próxima vez que se metan a bañar y se pongan a cantar y pongan sus rolas de Luis Miguel. O sea, no. ¿Sí? Traten de ahorrar lo más que se pueda. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero bueno. Y los movimientos de la Tierra. Creo que todos más o menos ubicamos los movimientos de la Tierra, por lo menos 2. La rotación de la Tierra, ¿no? ¿Y qué fenómeno físico desencadena la rotación de la Tierra, compañero? El día y la noche.
Y el movimiento de traslación, que es este movimiento de la Tierra alrededor del Sol, es alrededor del Sol, porque luego algunos compañeros dicen que a través del Sol o que por encima del Sol. No, es alrededor del Sol. Desencadena un fenómeno físico. ¿Y ese fenómeno físico cuál es, Itzel? Las estaciones. Ajá. Tampoco son los años. Porque los años también es tiempo y el tiempo lo inventamos nosotros. Por ejemplo, ¿sabían que en China no viven en el 2018? No, viven más o menos por el 3000 y tantos. Porque ellos empezaron a contar sus años mucho antes de nuestra era, mucho antes de Cristo. Entonces, también el tiempo, de nuevo, es algo que nosotros inventamos, ¿no? Bueno, esos dos movimientos quedan claros, pero hay otros dos movimientos que luego no conocen o que no quedan claros, que es el de precesión y nutación. El movimiento de precesión es un cambio del eje de la Tierra. Este eje gira muy lento y genera este movimiento. Y luego este movimiento de precesión tiene un vaivén. En la Tierra no lo hace de manera precisa. No se preocupe, vamos a ver un videito, bueno, es un GIF en realidad, para que quede más claro. Bueno, día y noche, muy sencillo. Bueno, tenemos aquí traslación y rotación. Rotación es nuestra Tierra girando, y si se fijan, el eje de la Tierra no está ahí a 90 grados, o sea, no está así, sino que está inclinado, ¿no? O sea, la Tierra está, digamos, un poquito inclinada. Y aquí el de traslación queda muy claro, ¿no? Tenemos aquí nuestro Sol con carita feliz, muy tranquilo, y la Tierra girando, ¿no? Alrededor de él. Los otros dos movimientos son los que no quedan tan claros. El de precesión es esto, que el eje de la Tierra, este eje, tiene un movimiento. Gira ese eje, la Tierra se mueve. Y este movimiento es muy lento. No hace ningún fenómeno físico y tarda 25.800 años en dar la vuelta completa. O sea, no nos afecta en nada. Y nutación es que cuando está haciendo el movimiento, hace un vaivén. El eje de la Tierra no gira de manera circular, sino que va haciendo un vaivén. Como se ve aquí. Esa es la nutación. Se los pueden llegar a preguntar, porque como es algo que no es tan común, se los pueden llegar a preguntar, ¿no? Vamos a seguir. Y la otra. Yo creo que todos sabemos, o bueno, quién sabe, que las estaciones están volteadas en el hemisferio sur. ¿Sí sabían eso? O sea, ahorita que es primavera, en Argentina sería ¿qué? Cuando aquí es verano, allá es invierno. Las estaciones están volteadas. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, por la siguiente razón. No sé si lo alcanzan a ver muy bien, pero espero que sí. Aquí nuestra Tierra, porque su eje está inclinado, la Tierra de hecho está como volteada. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí en la imagen lo que vemos es que el hemisferio norte está más cerca del Sol, al menos en esta imagen, que el hemisferio sur. Entonces, en algún momento, cuando el hemisferio norte está más lejos del Sol, el hemisferio sur está más cerca. Y por eso las estaciones están volteadas, porque el eje de la Tierra no está a 90 grados, sino que está más o menos como a 45, una cosa así. La Tierra está inclinada y por eso al hemisferio norte le da cierta cantidad de sol, cierta cantidad de radiación solar y de calor, y al hemisferio sur otra. Entonces, cuando planeen sus vacaciones, fíjense en eso. Y ahora capas de la Tierra. ¿Qué hora tienes, Jazmín? Perdón, ya que tienes tu celular ahí. 5, perfecto. Capas de la Tierra. Bueno, a los humanos siempre nos fascinó la idea de llegar al centro de la Tierra, porque pensábamos que tal vez habría un paraíso perdido, o habría diamantes, joyas, vírgenes, no sé, algo valioso. Pero, en realidad, pues tristemente no es así, ¿no? Ahora sabemos mucho de la Tierra y sabemos, por ejemplo, que hay en el centro de la Tierra, etc. Sabemos que nuestro centro de la Tierra está dividido en dos, un núcleo sólido y un núcleo líquido, que es el núcleo externo, que es el líquido, y el núcleo interno, que está sólido. Nuestro núcleo interno es sobre todo níquel, y está sobre todo sólido. Mientras que el núcleo externo está líquido y es sobre todo hierro fundido. Salud. Y es muy relevante esto, ahorita vamos a hablar más de eso. Después tenemos el manto, y el manto está dividido en dos, en el manto inferior o manto y manto superior.
En el manto o manto inferior están las placas tectónicas. ¿Y qué es esto? ¿Qué son las placas tectónicas? Porque de hecho, de esto hemos hablado, bueno, se ha hablado muchísimo en los medios, ¿no? Ahora con el temblor del pasado 19 de septiembre, se habló muchísimo de esto. ¿Alguna idea? Pues son. Pues a mí me lo explicaron como que son. Es como un rompecabezas. O sea, son partes que están complementadas todas. Y si se mueve de algún punto, se queda solo de otro. Entonces la otra placa tectónica se tiene que estar acomodando. Bueno, en realidad es más. Su compañero tiene razón. En realidad es una teoría. O sea, no es algo que se acepte por completo. Hay científicos que dicen que no existen las placas tectónicas y que es otra cosa. Pero es muy aceptada esta teoría de las placas tectónicas. Y lo que dicen es que en el manto, esta sección del manto, la Tierra aquí está, digamos, solidificada, pero no de manera completa, sino que hay regiones que están separadas y que de hecho estas se mueven. Y se mueven ¿por qué? Porque imagínense, pues si la Tierra está en movimiento y va bastante rápido, también afecta lo que está aquí. Y también el núcleo interno está en movimiento, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces estas placas tectónicas son efectivamente como piezas de rompecabezas, son placas inmensas, enormes, que abarcan los continentes, de hecho, y estas placas se van moviendo y el movimiento de las placas tectónicas desencadena volcanes, volcanes también y también sismos, terremotos, Es mentira que la Tierra descansa si hay un terremoto, o mentira si hay una erupción, la Tierra descansa, saca la energía. No funciona de esa manera. Es, digamos, de manera aleatoria. Nadie puede predecir un sismo, o sea, no hay manera de que alguien diga, ay, mañana va a haber un sismo. No hay manera. Nadie en el planeta Tierra, con bases científicas, puede decir cuándo va a haber un sismo. Nadie. Ni cuándo va a haber una erupción volcánica. Nadie. O un tsunami. Nadie. Los huracanes sí se pueden predecir. De hecho, ¿quién de aquí es de la costa? ¿Hay alguien de la costa? No. No, es que tenemos esa idea de que como que la Tierra está viva. Y entonces, como está viva la Tierra, pues saca energía, descansa la Tierra, ¿no? O que la Tierra nos castiga por el daño que le hacemos. Pero no, nada que ver. No tiene nada que ver con eso. Ni la Tierra descansa cuando hay un huracán, ni saca energía cuando hay una erupción volcánica. No realmente, ¿no? Las erupciones volcánicas es otro asunto, pero no es que se libere la energía y luego ya, nunca va a volver a haber una erupción volcánica. O ya, hay una erupción y ya no va a volver a haber otra en un mes, en un año, en 10 años, no. O sea, ha habido volcanes que han estado constantemente en erupción, volcanes que tuvieron una erupción y después han estado apagados por siglos. Entonces, como que no hay una correlación allí. Bueno, en el manto superior es sobre todo acuoso, ¿por qué? Que quién era de la costa, porque en la costa los costeños, sobre todo de los del Pacífico, hay por Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Colima, saben que hay temporada de huracanes, ¿no? Es que el problema es que no recuerdo en qué mes es, pero hay una temporada donde saben que va a haber huracanes. Lo más seguro es que haya uno, o por lo menos tormentas tropicales, eso se sabe bien, y es por un fenómeno diferente de cambio de temperatura. Pero bueno, ahí sí se puede más o menos predecir, ¿no? No es lo mismo con un terremoto. Bueno, del manto superior, la gran parte es acuoso. ¿Por qué es acuoso? Porque los océanos, pues algunos son muy profundos, entonces todo esto se queda con agua. Y nosotros vivimos aquí en la corteza. Estamos ahí muy felices con una gorrita por el sol. Entonces, nosotros vivimos en la corteza. Y de la corteza al centro de la Tierra son más o menos 6.300 kilómetros. Nunca, nadie, jamás ha llegado al centro de la Tierra. Nunca, nadie. Sabemos que mide tanto por comprobación científica, extrapolando datos y todo eso, ¿no? Y bueno, de la corteza al inicio del núcleo externo son más o menos 2.900 kilómetros. Más o menos. Ok. Y ahora, ¿por qué importa que el núcleo sea líquido o sea sólido y qué componentes tenga? Es muy importante. ¿Por qué? Porque el núcleo externo evidentemente es líquido y este hierro fundido está dando vueltas pero muy lentamente aquí en nuestro núcleo de la Tierra. Está dando vueltas sobre el núcleo sólido y el choque de sus electrones produce el campo electromagnético de la Tierra.
Por eso las brújulas apuntan al norte. ¿Por qué? Porque el núcleo externo, que es líquido, que es hierro fundido, está moviéndose. Los electrones de estos elementos chocan, se cargan y producen el campo electromagnético de la Tierra. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque el campo electromagnético de la Tierra, que abarca a toda la Tierra, nos protege del Sol. El Sol, pongámoslo aquí muy feliz, con sus rayitos, saca unas cosas que conocemos como viento solar. El viento solar no es otra cosa que electrones cargados, es radiación que viene del Sol y llega a la Tierra y choca con el campo electromagnético de la Tierra y lo detiene. Tanto es así que lo podemos observar. Si tienen la lana, podrían ir al norte de Europa o al sur de Argentina y en verano, en la noche, vemos estas hermosísimas auroras boreales. Es el viento solar que choca con el campo electromagnético de la Tierra y lo filtra. La energía, la radiación se queda aquí y por eso produce estos hermosos efectos de luz. Las auroras boreales son las auroras que están al norte y las auroras australes son las que están en el sur, ¿sí? Entonces, boreal al norte, austral al sur. ¿Y por qué Aurora? Porque Aurora era la diosa de, si no mal recuerdo, de la luz romana, si no mal recuerdo. Entonces, por eso. Nada más que recuerden que boreal al norte, austral al sur, y eso es lo que observamos. Entonces, por ejemplo, Marte, si recuerdan, el sistema solar estaba más atrás que la Tierra, ¿no? Está más lejos del Sol. Y allí no hay vida, y de hecho es un planeta muy caliente, porque no tienen este campo electromagnético de la Tierra. La radiación llega completa a Marte, y por eso hace tanto calor en Marte. Es incompatible con la vida. ¿Sí? Venga. Ya vamos a acabar con la geografía física y vamos a pasar a la humana, que es como que la más divertida. Y la atmósfera, también la atmósfera, nosotros vivimos en la atmósfera, todo lo que está aquí es atmósfera, ese es el aire. La gente a veces piensa que el aire es oxígeno y es una gran mentira. El aire tiene un componente de oxígeno, son muchos gases. Nosotros vivimos aquí, en la troposfera. Nosotros estamos aquí en la troposfera y la troposfera, de todo el aire que hay en la troposfera, el 21% es oxígeno. Hasta el 70% es nitrógeno. Y el resto son otros gases, dióxido de carbono, metano, gases nobles como el xenón, argón, entre otras cosas. Y es muy importante que esté el 21% porque es lo que nosotros ocupamos, lo que los seres vivos ocupan. ¿A alguien le han puesto oxígeno? ¿Que le hayan puesto sus puntas y su oxígeno? ¿No? ¿A nadie? ¿A ti? ¿Cómo se sentía? ¿Se sentía frío o caliente? Frío. El oxígeno es muy frío. De hecho, cuando a alguien le tienen que poner mayor porcentaje es más frío. Y no se lo puedes dejar tanto tiempo porque daña los pulmones. Tiene que estar al 21%. Entonces, en la troposfera, la cantidad de oxígeno está al 21%. Y luego tenemos las otras capas de la atmósfera. Y bueno, cada capa tiene características diferentes. Por ejemplo, en la estratosfera, esto ya lo vimos. En la estratosfera, allí se encuentra una protección que tenemos, que es la capa de ozono. Pero regresando último a la troposfera, porque se me olvidó la troposfera, que es donde vivimos, son 12 kilómetros del nivel del mar hacia arriba. Todo eso es troposfera. Los aviones comerciales vuelan en la troposfera. Si toman un vuelo de aquí a Tijuana o de aquí a Cancún, ese avión va a volar en la troposfera. Bueno, y la estratosfera, ahí se encuentra la capa de ozono. Antes nos preocupaba mucho la capa de ozono porque había un agujero. ¿Sí recuerdan eso o no les tocó? Bueno, entonces ya no hay un agujero. Lo logramos tapar con mucha ciencia e ingenio. Ya estamos cerrando el agujero de la capa de ozono. Y el ozono, junto con el campo electromagnético de la Tierra, protege a la Tierra de la radiación solar. Bueno, y eso es lo importante de la estratosfera. Después tenemos la mesosfera, que es la capa más fría de la Tierra, bueno, de la atmósfera, perdón. Es la capa más fría. ¿Por qué es más fría? Porque todavía está protegida por el campo electromagnético de la Tierra, pero ya no de la capa de ozono, ¿no? Pero sí sigue estando protegida de la radiación y por ende es fría. Cuando nos pasamos a la ionosfera, la ionosfera ya es una capa de la atmósfera muy caliente. Ya no está protegida por el campo electromagnético de la Tierra. Y entonces llega la radiación solar completa, sin filtro, y por eso hace mucho más calor ahí. Y después tenemos la exósfera, y la exósfera es todo hasta el infinito. O sea, Júpiter está en la exósfera, el Sol está en la exósfera. Bueno, entonces se ve más o menos así. Nosotros estamos en la troposfera, los aviones comerciales, las nubes, todo está ahí en la troposfera. En la estratosfera, ahí están, por ejemplo, los aviones caza, los vuelos supersónicos se dan en la estratosfera.
Si subimos, por ejemplo, hay menos cosas, ¿no? Encontramos ahí radiación UV del Sol. Si subimos otro más, encontramos ya las naves espaciales. Y por ejemplo, en la ionosfera nos encontramos con los satélites, ¿no? Los satélites no están ahí en el espacio exterior, sino que están todavía en la atmósfera terrestre, girando alrededor de la Tierra. Y bueno, nada más para que quede claro. Y pues ya, es muy sencillito. Y ahora vamos a pasar a efecto invernadero. ¿El efecto invernadero es bueno o malo? Levante la mano quien cree que es malo. ¿Quién cree que es malo el efecto invernadero? Sin miedo, hombre. O sea que el resto piensan que es bueno. ¿Sí? ¿Por qué es bueno, compañera? Porque nos da como las suficientes condiciones para mantener vida. ¿Qué condición? Es una en específico. A ver si sabe. ¿Qué condición? ¿Condición de porcentaje de oxígeno? ¿Condición de temperatura? ¿Condición de...? No, temperatura. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, el efecto invernadero no es propiamente malo. El problema es el exceso de este, es como todo, ¿no? Entonces, la radiación del Sol llega a la Tierra. Claro que la filtra el campo electromagnético y también la capa de ozono, pero aún así llega bastante radiación solar. Si quieren, compruébenlo saliendo aquí a la calle y verán que es cierto que llega radiación solar. Y esta radiación solar calienta la Tierra y durante la noche pues enfría la Tierra, ¿no? Este calor se escapa hacia el espacio literalmente y enfría la Tierra. Últimamente no tanto, pero ocurre justamente por esto. Si no hubiera gases de efecto invernadero, todo el calor se iría y entonces durante la noche estaría haciendo demasiado frío, estaríamos congelándonos literalmente. Pero los gases de efecto invernadero evitan que parte del calor se vaya y se quede en la Tierra. Sobre todo el CO2 y luego tenemos CH4. ¿Qué es CH4? Ya llevaron química. ¿Qué? Metano. Metano es el otro gas de efecto invernadero. Hay otros tantos, ¿no? Pero principalmente metano y dióxido de carbono. El pedo que tenemos ahora es que hay demasiados gases de efecto invernadero. O sea, hay muchísimo CO2, muchísimo metano. Y entonces el calor ya no se fuga, se queda todo atrapado aquí. Y es muy problemático. ¿Y por qué es problemático? Porque si la temperatura se eleva, la vida en el planeta se altera. Basta con que la Tierra se eleve 1 grado centígrado, uno solo, para que los casquetes polares empiecen a derretir. Y más bien se derritan. Ya se están derritiendo. Pero si sube 1 grado centígrado la Tierra en conjunto, los casquetes polares se derriten. Y entonces la vida como la conocemos en la Tierra jamás volverá a ser igual. Si los casquetes polares se derriten y ese 2% de agua se funde con el mar va a aumentar su nivel y va a hundir parte de los continentes. Por ejemplo, en México, lo digo porque se sabe con precisión, se han hecho cálculos predictorios de cómo quedaría el mundo cuando se derritan. La península de Yucatán desaparecería. Todo Baja California, o sea, Baja California y Baja California Sur desaparecerían. De México se salvaría el centro del país y una parte del norte. O sea, Querétaro estaría salvo, pero no por eso hay que abusar, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, es un enorme problema. Porque de ese grado centígrado que tiene que aumentar la temperatura para que los polos se derritan, llevamos más o menos el 3%. De ese total, digamos. Entonces, el problema es muy serio, es muy grave. Tanto es así que recientemente, en el 2016, me parece, las naciones industrializadas, todas, se unieron para firmar el Acuerdo de París y bajarle a su desmadre en 50%. Disminuir en 50% los gases de efecto invernadero. El único que después se salió del tratado fue Estados Unidos, porque Estados Unidos. Y entonces, el resto lo firmaron. De hecho, México, no estoy seguro de que firmara pero firmó el de Tokio, que también es para disminuir las emisiones. ¿Y qué produce gases de efecto invernadero? Compañero, nombre. Pedro, ¿qué produce gases de efecto invernadero? ¿Qué produce CO2 o metano? ¿No? Compañero, nombre. Alejandro. ¿No? Por allá. ¿Qué produce gases de efecto invernadero? Sí, tú. Sí. La industria. Los autos. La industria automotriz, todos los autos, todos los trenes, todos los camiones, todo eso produce hasta el 20%
de todos los gases de efecto invernadero, hasta el 20%. Pero hay algo que contamina más. Una industria que es la más contaminante. ¿Cuál? No. Sí también, pero no tanto. ¿Madera? Ganadera. Hasta el 30% de los gases de efecto invernadero lo produce la industria cárnica. La carne de res, la carne de puerco, los pollos, los pollitos. Ajá. Todo eso produce hasta el 30% de dióxido de carbono. Así que si se creen muy ecologistas ay no, sin popote por favor, joven. Y se creen ya dueños de Greenpeace por eso, pues ¿qué creen? Pues no. Ay, es que yo ya dejo mi carro en casa, ya ando aquí en mi microbici, aquí en mis ciclopistas bien chingonas que andan por aquí. Tampoco es tan ecologista. Así que sí, dejar de comer carne es más ecológico que dejar su carro y que pedir su coca sin popote. Así que sí, su amigo vegano hippie mugroso tiene razón. Ajá. Ellos tienen razón, desgraciadamente. Esta gente, pues sí, tiene razón, porque dejar de comer carne es más ecológico que dejar su carro. O sea, un güey, ese hippie, si anda en su carro y no come carne, es más ecológico que uno que anda en su carro y recicla. O se baña en 10 minutos, menos, 5 minutos. O no se baña, no sé. Es más ecológico, porque la industria cárnica es muy contaminante. Para producir 1 kilogramo de carne se ocupan 5 litros de agua. Porque para empezar, bueno, ¿cuánto pesa una vaca? Por aquí había alguien del norte. ¿Quién es del norte? Ah, ¿eres Magali? Magali, ¿de dónde eres? De Monterrey. Ah, no, en Monterrey sí hay otras cosas que hacer, pero también hay muchas carnitas asadas y mucho ganadera, ¿no? ¿Cómo cuánto pesa una vaca, compañera? Digo, porque si alguien debe saber, es ella, ¿no? Así que... ¿Cómo cuánto le echas? Como unos 150 kilos. No, es una ternera. ¿Cuánto? 385, pues por ahí va. 385 una así como orgánica, las que les ponen así con su música clásica y todo el asunto. Pero las vacas que iba a decir que se siembran, ¿no? Que tampoco se cultivan, que se cuidan en el norte, que se tienen en el norte del país así con su clenbuterol y todo este asunto, andan pesando más o menos fácil, bajita la mano unos 500 kilos. Bajita la mano. Un toro grandote de estos ha de pesar unos 630 kilos, sin pedos. Entonces, a esta vaca, pon tú, que es una vaca chiquita, sana, así, que trae unos 400 kilos. Le quitamos todos los huesos y pon tú que los huesos pesen 50 kilos, que exagero. Todo lo demás, ¿qué creen que sea? Pues la pura carne, ¿no? La pura carnita. Entonces, imagínense cuánto agua se ocupa para mantener una vaca. Porque para empezar, destruimos los bosques, las praderas, todo. Chingue su madre. Ponemos a nuestras granjitas con sus vacas. Y cuando pasan en la carretera y ven una granja de vacas o de cerdos o lo que ustedes quieran, ¿a poco están ahí todos felices ahí cantando? Sí, y huele bonito, y está la pradera. No, apesta. ¿Y apesta a qué? Metano, que es el de las heces. Tú a una vaca le das 1 kilo de heno, te da de regalo como 700 gramos de caca, ¿no? Y esta, pues, ¿a poco creen que los ganaderos la reciclan o qué hacen con ella? Pues no, esta gente la pone ahí, la deja donde sea. Y una parte se absorbe en la tierra y la otra se hace metano en el gas. Y entonces se producen gases de efecto invernadero. Entonces quitamos las plantas que comen dióxido de carbono. Luego, ocupamos un montón de agua para alimentar a las vacas. Y luego hay que bañarlas y todo este asunto. Y después las vacas producen mucho metano porque transforman el heno, lo que se les dé, en metano, básicamente. Por eso es tan contaminante. Bastaría con que todos dejáramos de comer carne una vez a la semana. O sea, no se tienen que dejar de bañar ni nada de eso. O sea, no, con que una vez a la semana no comieran carne es más ecológico que dejar su carne. O sea, que hicieran, no sé, un chile relleno sin capear, porque luego los capean. Un chile relleno con frijolitos o algo así. Y ya. Con eso bastaría en vez de comer carne. Y el problema es que cada vez se come más carne, ¿no? O sea, antes era muy cara y era de difícil acceso. Pregúntenle a sus abuelos o sus bisabuelos, a menos que hayan sido unos Limantur o algo así. Pero si no, si eran simples mortales, no comían carne toda la semana. Y actualmente muchos comen carne toda la semana. ¿Sí o no? Bueno, vamos a hacer una muestra estadística aquí. Compañero, ¿nombre? Sí. ¿Alberto? Creo que ya te había preguntado a ti. Alberto, ¿cuántas veces a la semana comes carne? Ya sea cerdo, res o pollo. ¿Como 4? Yo creo que hasta más por allá. Ya te agarré de... ¿Toda la semana por allá, compañero? ¿Nombre? Joel. Como 4 veces a la semana. Y normalmente cuando vamos a un restaurante no pedimos o sea, la medida sería la palma de su mano.
lo que deben de comer de carne. Así de grande, así de gruesa. Ujú. Nadie come eso. Vamos a un restaurante, me da 500 gramos de picaña. Y tu picañota así, deliciosa, chingona, sabrosa, preciosa. Pero, pues bueno, viene a un alto costo. Así que la próxima vez que estén comiendo sus taquitos muy tranquilos, quitados de la pena, pues ¿qué creen? Nos joden a todos. Ciclos biológicos. Vamos a ver los ciclos biológicos así porque ya los conocemos. Venga, ciclo del agua. Todos hicimos un dibujito del ciclo del agua. Y llegamos, mira mamá, el ciclo del agua, y ay, la lluvia. Y a las nubes les poníamos algodón, ¿no? Así para que se viera bonito. Bueno, el caso es que el ciclo del agua, muy sencillito. El agua de los océanos, de los lagos, de los ríos, se evapora, se condensa y forma nubes. Y las nubes viajan. O sea, las nubes que están aquí no se formaron en Querétaro, ¿no? O sea, vienen de la costa seguramente. Y esas nubes cuando se calientan, el agua se precipita y cae a la tierra. Y ya que cae en la tierra, una parte nutre a los ríos y a los lagos y otra parte se filtra. Y se filtra y se va ¿a dónde? ¿Cómo se llama eso? Sí, el subsuelo, pero ¿qué es eso? Compañera, guarde su celular. Última advertencia. ¿A dónde se va? ¿Cómo se llama el agua que está en el subsuelo? Mantos acuíferos. Nutren a los mantos acuíferos y bueno, se está reciclando el agua. Las plantas también transpiran, o sea, como que sudan, digamos. Las plantas se calientan, sueltan vapor y por eso cuando van hacia Acapulco o lo que sea, se siente ese calor húmedo, ¿no? Sienten el vapor. Y aquí en Querétaro eso no pasa, o sea, no es como que pasas por donde hay un montón de nopales y se siente así el vaporcito. No pasa eso. Si han partido un nopal, seguramente todos hemos comido un nopal porque #México, entonces parten un nopal y una parte se ve así como gruesa y otra pulposa donde está la babita esa que a todo el mundo le da asco. Y luego otra vez una parte gruesa. ¿Por qué tienen esa parte gruesa los nopales? ¿Cómo para qué? ¿Para agregarle crunch nada más? Así. Para evitarla, porque como duran mucho tiempo sin que en la zona donde no cae agua, como aquí en Querétaro, entonces guardan de esa manera el agua, es una barrera. Ajá, es una barrera para evitar ¿qué? Que pierdan agua. ¿Cómo? Que el agua no se evapore. O por ejemplo los huizaches que tienen las espinas guardan ahí el agua para que el agua no se evapore. Ajá. De eso se trata. Y de hecho, aquí el ciclo biológico del agua se ve muy bonito, chingón, bonito, bien verde, ¿no? Pero nosotros no lo tenemos así, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Tenemos aquí un Starbucks, y luego acá una Plaza Antea, y luego calles, y todo está con asfalto. Y entonces el agua que cae no se filtra, se queda estancada. Así que no importa cuántas coladeras haya, no es suficiente para toda el agua que cae. Incluso las grandes ciudades en el primer mundo, o sea, porque todo el mundo le echa la culpa al gobierno. ¡Ah, pinche gobierno! No pone alcantarillas, se chingan todo el dinero. Y sí pasa eso, pero en parte es que no es suficiente. Toda la superficie de Querétaro antes absorbía agua y ahora solamente pequeños pedacitos. Entonces no hay suficiente espacio para filtrar el agua. De hecho fue un mexicano el que inventó el concreto hidráulico. Es concreto que cuando tú le echas agua lo absorbe, como la tierra. Pero es muy caro y ahí sí nadie se molesta en ponerlo. ¿Ibas a preguntar algo? ¿O te estabas estirando? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Luego, ciclo del carbono, muy sencillito. Toda la vida está hecho de carbono. O sea, ustedes están hechos de carbono. Sus animales, sus mascotas, sus perritos, sus gatos, su pez beta, no sé qué tengan. Está hecho de carbono. Su mamá, sus tíos, todos están hechos de carbono. Y cuando ustedes se mueren, ese carbono regresa a la tierra y las plantas lo ocupan para energía, ¿no? Digo, de manera natural, ahorita eso ya no pasa, pero en teoría. También los animales respiramos, los mamíferos respiramos oxígeno y lo transformamos en dióxido de carbono. Y las plantas toman dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno. Pero las plantas también ocupan oxígeno. En la fase oscura, en la noche, las plantas también consumen oxígeno para producir dióxido de carbono. Así que sí, por eso se dice que no debes dormir con una planta porque te roba el aire. Entonces su abuelita tenía razón cuando les decía que no hicieran eso, porque sí, la planta toma un poquito del oxígeno, ¿no? Pero muy poquito. Y así el carbono se va reciclando todo el tiempo. Pero obviamente la industria cárnica, todo esto, rompe el ciclo biológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quitamos los bosques que filtran un poquito el dióxido de carbono y ponemos más animales que producen dióxido de carbono, pues bueno, ahí empieza a haber un problema, ¿no?